Hola, muy buenas. Bueno, hoy tengo el gustazo de entrevistar a Juan Uriarte, que es psicólogo especializado en conducta alimentaria. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias a ti, Vanessa, por invitarme a la entrevista. Bueno, gracias a ti porque realmente te sigo hace tiempo y estás con un proyecto muy interesante tanto en cuanto a conducta alimentaria y conducta física. Hoy en particular quiero que nos cuentes bastante acerca de lo que sería la conducta física, porque bueno, conducta alimentaria también siempre está relacionado, pero tenemos bastante información. En cuanto a la conducta física, ¿cuáles son los problemas que solemos encontrar? ¿Cómo es este sector en el que tú te dedicas? Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, como psicólogo experto en trastornos de conducta alimentaria, la relación con la conducta física pues, está en el día a día de consulta. Y principalmente veo que hay dos problemas de solucionar, vamos a decir, entre las personas que tienen problemas a la hora de relacionarse con su cuerpo y con la conducta física. La primera es la propia adherencia. Es decir, ¿por qué no hago lo que me propongo, no? O sea, justo ahora que estamos en esas festividades, eso es casi es súper común que luego de enero, venga, la gente diga, me voy a apuntar al gimnasio y pago el gimnasio, pero no voy y me meto en un ciclo negativo conmigo mismo, ¿no? En respecto a si tengo fuerza de voluntad, si no la tengo, si todos esos rollos. Y lo otro, que yo creo que también es muy importante, pero que es en mayor o menor medida controvertido, es la prescripción de actividad física a personas con trastornos de conducta alimentaria, especialmente los restrictivos. Muchas veces se desaconseja que las personas con trastornos de conducta alimentaria, concretamente los restrictivos, hagan actividad física y, en mi opinión, y basada en la evidencia, eso es un problema. Sí es cierto que el ejercicio aeróbico yo sí lo pondría como algo que no es aconsejable a personas con trastorno de conducta alimentaria, pero el punto es que el ejercicio anaeróbico, es decir, el que tiene que intervenir la ganancia de músculo, se ha evidenciado en varios estudios que tiene un efecto positivo en la propia conducta alimentaria de las personas con trastorno de conducta alimentaria. Es decir, cuando hablamos de hacer ejercicio de musculación, lo que estamos de manera también diciendo implícitamente es que tiene que haber un superávit calórico para que ese ejercicio anaeróbico se pueda realizar y se pueda observar una progresión. Entonces, claro, digamos como hackeamos un poco la mente de una persona con TCA, en el cual pues deja de contar tantas calorías, deja de sentir como que se tiene que pasar y realmente, pues en mi opinión, se puede favorecer una relación con la comida mucho más intuitiva. Es decir, una Ujú. relación con la comida en la cual nos basamos más en sensaciones de hambre y saciedad, que es lo que permite pues eliminar carga de control en la cabeza y dejárselo al que se tiene que encargar realmente, que es al cuerpo. Ok, la activación metabólica que sucede con el entrenamiento de fuerza a nivel hormonal también podría beneficiar en este sentido. O sea, Totalmente. sabemos que con el entrenamiento de fuerza se activa muchísimo nuestro metabolismo en cuanto a la serotonina, endorfina. Realmente en este Totalmente. caso también funciona, ¿no? Mm. Exacto. Es decir, hay una comorbilidad muy importante, es decir, hay una relación muy importante entre los síntomas ansioso-depresivos y bueno, la virulencia de los síntomas de un trastorno de conducta alimentaria. La ganancia de masa muscular va a intervenir directamente en pues, todos los factores biológicos que intervienen en una regulación emocional. Es decir, a más masa muscular, todos los neurotransmisores, hormonas que ayudan a regular emocionalmente van a estar más disponibles. Claro, esto es lo Y que a la por, gente le cuesta entender, ¿no? Que la relación que tiene el músculo con tu estado anímico. Totalmente. Está comprobado científicamente, ¿no? Por lo que tengo entendido. A priori sí, es decir, es importante siempre con los estudios científicos tener una visión muy crítica, pero al final, si aumentar tu masa muscular hace que estén más disponibles todas las hormonas, todos los neurotransmisores que tienen que ver con la propia regulación emocional, pues creo que es seguro decir que a más masa muscular, más facilidad para regular el día a día. ¿De acuerdo? Es muy importante entender también un concepto de salud mental. Salud mental no es estar todo el rato alegre. Es más, estar todo el rato alegre es un problema de salud mental que se llama trastorno por manía. Salud mental es que independientemente de si me pasan cosas buenas o independientemente de si me pasan cosas malas, al cabo del tiempo me regularé emocionalmente. Es decir, lo del tiempo lo cura todo es mayormente verdad, pero cuando el tiempo no lo cura todo es cuando tengo un problema psicológico.
Está clarísimo. En cuanto a este tipo bueno, de actitudes de entrenar, no entrenar, la adherencia, ¿qué pasa con la fuerza de voluntad? Porque he leído que tú dices que la fuerza de voluntad no existe. Cuéntanos un poquito. Exacto. Acá rompemos todos los moldes. ¿Qué pasó? No, totalmente. A ver, o sea, voy a ser más específico, ¿de acuerdo? Es decir, las personas usan el término de fuerza de voluntad para explicar si hacen o no hacen las cosas. Y esto no es científico, esto no es verdad, esto no es cierto. Es decir, no existe, o sea, la fuerza de voluntad no es un rasgo de personalidad de lo tengo o no lo tengo. Es decir, o soy extrovertido o no soy extrovertido, soy No amable es o no soy algo con lo amable. que se nace, digamos. No, lo siento, pero no. O sea, es decir, esto no es así. Lo que tenemos que entender es que no tenemos que usar la fuerza de voluntad, lo que tenemos que usar es la motivación. Y tenemos que comprender que la motivación es lo que nos va a hacer conducta. La repetición de esa conducta y reforzarnos positivamente eliminando los castigos y los refuerzos negativos es lo que va a generar adherencia. Y eso es muy, muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Que esto es un lenguaje un poco psicológico. Vale. Muchas veces las personas observan lo que quieren hacer como el objetivo. Yo quiero ir 2 veces al gimnasio por semana, 1 hora y hacer esto, ta. Y entonces este es el objetivo. Y eso es lo que tienen en mente cuando se proponen hacer cosas. Esto es un error, ¿de acuerdo? Es decir, porque es como si tú pensaras en, vale, quiero ir en coche a Sevilla, pero no voy a mirar la gasolina. No voy a mirar si es diésel, si es gasóleo, no voy a mirar si he metido. No. O sea, me da igual la gasolina, yo quiero llegar ahí. Entonces, es absurdo. Es decir, si quieres llegar a un sitio en el Deberías coche. cargar en el camino, quizás, claro. Exacto, la gasolina es muy importante, y sobre todo qué gasolina metemos. Entonces, como un consejo práctico para las personas que nos pueden estar oyendo, hay como 3 tipos de relación con la actividad física que me propongo. Está el no me apetece nada y no me siento después de hacerlo, que eso es, por ejemplo, cuando alguien nunca ha ido a correr, si va a correr no le apetecía nada en un principio y cuando termina de correr dice, ¿qué es esto? Qué horror, qué tortura. Totalmente, o sea, y eso es, digamos, la primera fase de motivación, que se llama el periodo de dolor. A continuación, cuando nuestro cuerpo se va adaptando a la actividad, tenemos el no me apetece, pero después de hacerlo me siento bien. Y por último, que eso es lo realmente importante a la hora de generar adherencia, el me apetece hacerlo y me siento bien después de hacerlo. Y eso es lo importante, eso es lo que deberíamos buscar como si fuera oro. ¿Por qué? Porque la actividad física, si no se establece para toda una vida, no sirve. Es decir, de nada sirve que yo haga un año en plan de, ¡buah! O sea, a tope y después que no vuelva a hacer. Y entonces, claro, ¿por qué he estado haciendo un año a tope y después no me apetece? Pues porque lo he hecho, vamos, con una motivación de castigo o de, o sea, o sea, decir, uso el odio ¿No? Sí, totalmente. lo que puede pasar, o sea, tengo un evento, tengo una boda, viene el verano, lo hago en pos de algo externo que no tiene que ver con una realmente motivación intrínseca. Y también Eso es. algo que yo veo mucho en mis clases, que yo, por ejemplo, cuando vienen mis alumnas nuevas, lo primero que les digo es, el primer mes es horrible. O sea, tenés que superar la frustración de las primeras 2, 3 semanas. Y se me quedan mirando como diciendo, ¿por qué me dices esto? Porque es la verdad y porque yo prefiero que la sepas, sobre todo si vienes sin entrenar, esto que hablas, ¿no? Del periodo de dolor, para mí es importante comunicarlo, porque si no la gente piensa que va a estar siempre ahí, que todo va a ser horrible. Entonces como que confirma su teoría que el ejercicio es terrible, y es, no, pasamos esta fase de dolor, atravesamos toda la fase de adaptación y después ya empieza a venir la satisfacción y la gratificación. Para esta primera fase de dolor, ¿qué nos puedes recomendar a nivel psicológico-emocional? ¿Cómo sostenerla? ¿Cómo atravesarla? Vale. Mira, es una pregunta muy importante y es algo que se nos debería enseñar en la escuela, porque es el éxito o no éxito de superar el periodo del dolor lo determina una ley que conocemos en psicología desde hace más de 100 años. O sea, desde hace más de 100 años nadie ha conseguido rebatir esa ley, que es la ley de Yerkes-Dodson. ¿Qué significa la ley de Yerkes-Dodson? Significa que hay una relación entre el rendimiento y lo que me exijo. ¿Qué significa esto? Pues que la relación es como una U invertida. Si yo no hago lo que me estoy proponiendo, aquí hay 2 escenarios. O no me estoy exigiendo nada o me estoy exigiendo demasiado.
Entonces, ¿cómo supero el periodo del dolor? Pues no poniéndote un periodo del dolor que sea literalmente inhumano o insufrible. O sea, si yo, por ejemplo, voy a hacer un periodo del dolor y digo, venga, voy a empezar el periodo del dolor yendo 6 veces a la semana a hacer ejercicio 3 horas, no lo vas a hacer. No vas a aguantar el tiempo suficiente para literalmente adaptarte a eso. Entonces, tenemos que ser muy compasivos con nosotros mismos y ponernos objetivos que cuesten, pero que sean asumibles. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esto es imposible a nivel psicológico. Un ejemplo, alguien que lleva mucho tiempo sin hacer ningún tipo de actividad física o nunca ha hecho actividad física, piensa en qué es lo normal hacer. Entonces, además lo normal en plan tirando para lo bajo, ¿no? Entonces, pues lo normal para hacer es, me invento, dar paseos Tomar 20 minutos. eh, totalmente. Entonces digo, vale, pues me voy a dar un paseo de media hora, ¿no? Y hace el paso de media hora y a lo mejor el paso de media hora es demasiado para esa persona. Y no me permito bajar ese nivel de exigencia, porque digo, es que me parece vergonzoso tener, o sea, entonces ahí está una barrera muy importante, el no aceptar mi nivel de competencia. Y como no acepto mi nivel de competencia, pues no me pongo algo adaptado a mi nivel de competencia, spoiler, no hago nada. Claro, 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 sí, de eso también había leído en tus informes, bueno, en tu página en Conducta Física de Instagram, que también hablas bastante de esto, que es importante, porque otra cosa que escucho mucho en clase es, yo no puedo hacer esto. Y realmente no es no puedo, nunca lo he intentado, es la realidad, porque yo sé que esa persona que le entreno nunca ha hecho ese ejercicio, y se lo explico, me dice, no puedo, y yo le digo, ¿cómo sabes? Entonces, ¿por qué tenemos esa creencia de algo que nunca hemos experimentado y no podemos? ¿O por qué preferimos tener esa creencia que nos lleva a procrastinar e incluso a generarnos una autofrustración? Que no es real, además. Totalmente. Eso es, o sea, decir, lo que comentas es muy, muy típico, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, fíjate que a nivel racional tú dices, no tiene sentido lo que me estás diciendo, es decir, no lo has, es decir, inténtalo. Lo que ocurre muchas veces en las personas es que no tienen capacidad de aprendizaje. ¿A qué me refiero con capacidad de aprendizaje? Para aprender es necesario fallar, es decir, para aprender es necesario hacerlo mal. Y hay personas que si hacen mal algo, que es normal dentro de un aprendizaje, se desarrollan tal diálogo interno negativo, se fustigan tanto por no estar haciéndolo bien, que es una tortura literalmente. Entonces, si tú les propones algo como, yo qué sé, haz yo qué sé, la postura X o el ejercicio H, van a decir, eso yo no lo puedo hacer. Y es como, pero inténtalo y es, no, es que no te lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hacerlo me va a activar todo un diálogo interno negativo en mi cabeza que voy a estar con el rucu no solamente en la clase mientras hago el ejercicio, sino cuando vuelva en casa me estaré hablando fatal y literalmente a lo mejor que para ti es algo normal el hecho de que lo vayan intentando, que vayan fracasando, que vayan aprendiendo y de repente no te vuelva a la siguiente clase. Y tú Mm, dices, como, "Oh, ¿por qué esta mujer no ha venido de nuevo a clase? Pues porque está en casa pensando que tú estás pensando que, que pues no eso, pudo. Sí, sí, y ahí totalmente. una sensación de frustración. Yo en general lo que intento explicar, sobre todo en las clases grupales, donde muchas veces la gente se compara, ¿no? Porque hay 10, Mm, 12 personas y se están viendo las unas a las otras, intento hablar de lo que es el proceso de aprendizaje en los niños. Parece que como adultos no tenemos un proceso de aprendizaje. Te enseñan algo y tienes que aprenderlo ipso facto, lo tienes que sacar. Tú no aprendes a hablar chino por ósmosis, ¿no? Entonces necesitas ese proceso de aprendizaje que parece que los adultos no podemos asimilar toda esa fase de práctica y de fallo, prueba, error, vuelvo a probar hasta que me sale, ¿no? Has sacado un tema muy interesante, pero a lo mejor nos desviamos un poco de la conversación y es el sistema educativo, ¿de acuerdo? Es decir, en términos psicológicos, esto que tú y yo lo vemos súper lógico, de que deberíamos literalmente aceptar el fracaso en orden de ir mejorando, por cómo está orientada el sistema educativo nos enseña a temer el fracaso, es decir, nos enseña a, pues, a observar que el fracaso es negativo, es decir, que hay una connotación negativa en suspender un examen, porque fíjate que te puede hacer hasta repetir curso, ¿no? O mira, si no haces las cosas cuando hay que hacerlas, es decir, en todo este proceso hay consecuencias negativas. Entonces, como sociedad, nos encontramos, pues,
que no me gusta mucho sobreusar la palabra trauma, pero bueno, estamos un poco traumatizados con el fracaso. Y entonces, claro, al final nos encontramos con adultos que algo que debería haberse mantenido desde niños hasta la época adulta, que es el cómo nos tratamos cuando estamos aprendiendo algo que no sabemos o que no somos buenos, pues lo tenemos totalmente Aparte. mutilado, exacto. Total, total. Y esto lleva mucho a la procrastinación, ¿no? Cuéntanos un poco qué pasa con la conducta de procrastinar, no puntualmente, sino que es algo como más integrado, como más cronificado en Eh, algunas personas. la procrastinación siempre hay que entenderla como una procrastinación a sentir algo. ¿Qué Vale. ocurre? La procrastinación la orientamos mucho a no hacer algo. Pero claro, ¿por qué no hago eso que estoy procrastinando? Pues evidentemente, si siento que lo estoy procrastinando es que me estoy exigiendo hacerlo, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy haciendo? No lo estoy haciendo porque no me lo esté pidiendo, sino porque me genera una emoción negativa el tener que hacerlo. Y lo que estoy procrastinando es a sentir lo que sentiría si acometo la acción que estoy procrastinando. Entonces, claro, esto es muy, muy importante observarlo, porque me exijo hacer algo, no lo hago e intento no pensar en ello, o me siento culpable por no hacerlo y ya está. Pero si observamos que, no, en el fondo, eso que estás procrastinando hacer, lo que estás procrastinando es sentir lo que sentirías si lo haces como tal. Si entendemos esa parte y regulamos esa parte emocional, pues podemos solucionar la procrastinación. Otra parte que está detrás de la procrastinación es sobreexigirnos también. Es decir, procrastinamos algo porque nos lo sobreexigimos. Aquí es, por ejemplo, muy común o muy mainstream el tema de los objetivos SMART, ¿no? Como de coger un objetivo grande y dividirlo en trozos pequeños y dirigir tu atención a hacer cosas pequeñas, que también funciona. Entonces, yo haría esa combinación de dos cosas para trabajar la procrastinación. Por una parte, esto de entender que hay una regulación emocional pendiente por ahí y o pues que a lo mejor estamos literalmente intentando acometer un diplodocus y que hay que dividirlo en cosas más Sí, asequibles y que den menos pereza. claro, entonces sería como, o quizás ver cuál es la verdadera razón por la que no lo estamos haciendo, si es que es Eso es. quizás una motivación externa, como hablábamos antes, quizás no me apetece mantener una rutina de entrenamiento porque no me importa realmente, o porque no encontró realmente esa persona los motivos, porque aquí sí que te quería preguntar, ¿cuáles suelen ser los motivos que pueden llevar a una persona a entrenar? Porque la gente te responde por salud. Y yo No, ahí me permito desconfiar, pero creo que en general tiene que ver bueno, con un tema de autoestima, autoconcepto, autoimagen, que está bien, por supuesto, que también creo yo que tiene que estar, ahora me dirás tú, pero creo que la gente, cuando realmente tiene un problema de salud, y te hablo de gente enferma o con lesiones, esa gente va a entrenar aunque no tenga ganas. claro. No, Entonces, cuando la gente te dice, no sí, voy a entrenar por salud, y te falla, y dices, aquí hay otro tema. ¿Cómo Vanessa, ves? imagínate que 1 de enero, donde mucha gente se va a proponer hacer cosas en términos de salud, Mm. imagínate que tuvieran la noción inequívocamente tal cual de que da igual el nivel de actividad física que hagan, su físico no va a cambiar. ¿Cuánta gente se propondría hacer actividad física, mejorar su alimentación o lo que sea, si su físico se mantuviese igual? Muy poca gente. Es decir, totalmente. Entonces, lo que comentas es cierto. La motivación principal a la hora de mejorar la salud es que se note a nivel físico. Y entonces, claro, aquí estamos ante un problema muy, muy importante y es que la normatividad física no tiene que ir de la mano con la salud. Un ejemplo de esto que es muy claro es en el caso, por ejemplo, bueno, ahora más en hombres con el tema de los esteroides, pero un caso muy ejemplo, muy típico es con las mujeres. En las mujeres se ha observado que, por ejemplo, que los abdominales que sean visibles es un signo de salud. No lo es en absoluto. No, y es un índice de grasa bajísimo, por lo cual tus Totalmente. hormonas están en el subsuelo. Totalmente. O sea, es decir, lo que estás comentando es tal cual. Si tu porcentaje de grasa como mujer baja de un 20 y poco por ciento, estamos jugando al juego de la ruleta rusa con cada porcentaje de grasa que perdemos a tener toda una cascada de problemas hormonales que son necesarios para la salud. Entonces, claro, paradójicamente,
tener Michelin es más saludable que no tenerlo. O Hay sea, que Te cuento una experiencia personal además, que bueno, lo he hablado a veces en mi canal. Yo he pasado por un trastorno de la conducta alimentaria muchos años y sin embargo, cuando más me han halagado, además siendo entrenadora, teniendo cuerpazo, estando súper fitness, con un índice de grasa muy bajo y muy delgada, yo estaba, además de con un desequilibrio digestivo y demás, en amenorrea. Yo estuve en amenorrea, o sea, sin menstruación durante más de 6 años. Por supuesto, eso la gente no lo ve cuando te ve y te dice, estás fantástica. Y entonces tú repites esas conductas que te llevan a estar delgada porque también depende del entorno en el que te muevas. Si es un entorno deportivo, más aplaudido es estar en forma, pero saludable. Yo te garantizo que yo saludable no estaba. Sin embargo, claro, por eso te digo, o sea, la salud, la imagen y la conducta que esto lleva es un mix un poco peligroso, ¿no? Totalmente. O sea, es que claro, aquí estamos hablando de un contexto que desde el mundo laico o exterior se observa como saludable, pero que no es nada saludable, que es el ámbito deportivo. O sea, el ámbito deportivo es bastante insaludable. Un Bueno, ejemplo. hablaba de los esteroides en los hombres o la suplementación excesiva. Eso es un temón, porque literalmente vamos a observar una explosión de trastornos de conducta alimentaria en hombres por el uso de esteroides anabolizantes. O sea, ahora mismo es una epidemia silenciosa la que estamos observando en los hombres, donde chavales de 16, 18 años que están en edad de desarrollarse hormonalmente están tomando una serie de compuestos que le van a determinar su salud de aquí al futuro va toda la vida. Y esto lo vamos a ir observando. Pero bueno, por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho usar y es que el 80% de las jugadoras profesionales de vóley playa, pues bueno, no me acuerdo cómo se llama este problema concretamente, pero es que los órganos se bajan hacia abajo de lo que es la parte de la vagina. O sea, es decir, esos problemas que son... ¿Perdona? Al suelo pélvico, como que... Sí, sí, es decir, totalmente. Entonces, el mundo deportivo exige un sacrificio que no tiene por qué en absoluto ir con la salud. Y al final, pues, es súper normal que te alabaran pues, por algo insaludable totalmente. O sea, es decir, al final a los deportistas se les ve mucho en el mundillo como caballos de carreras. O sea, tenemos al típico entrenador que vea a la persona que está entrenando, pues bueno, pues como alguien que tiene que competir y si tiene que hacer A, pues hará A al cuadrado y listo. Es decir, y después ya lo que pasa... En el ámbito de la competición es terrible todo lo que pasa en este sentido, donde la salud aparece siempre en segundo plano, pero quizás como el mundo competitivo no deja de ser un porcentaje pequeño, yo que he trabajado en gimnasios y en clubes y demás, te digo que esto pasa mucho más de lo que se cree en personas de a pie, personas que no compiten, que no tienen ningún objetivo de competición y que sin embargo en su día a día, que esto, ¿no? Tú que te dedicas a eso, las personas que estamos en este sector lo hemos visto de cerca, que tienen conductas que parece que fueran o a desfilar o a competir o a ganarse no sé, algo en los Olímpicos. Y esto lo comentábamos un poco antes, ¿no? ¿Qué pasa con esas conductas tanto físicas como alimentarias que rozan el trastorno? ¿Podrías explicarnos cuáles son los trastornos que tienen que ver con la conducta física y alimentaria y dónde están esos límites? Vale, yo siempre a mis estudiantes, claro, eso que os comentaba antes, que es difícil determinar dónde empieza un trastorno de conducta alimentaria, porque al final pues es una zona bastante gris. Yo siempre me gusta usar un triángulo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿a qué me refiero con un triángulo? Pues que existen trastornos de conducta alimentaria menos graves, pero que son los más comunes, los que están más abajo de la pirámide, los que como sociedad no vemos como problema, sino como algo normal y culturalizado. ¿Y eso cuáles serían? Trastorno por atracón. El trastorno por atracón, en mi opinión, es como el caballo de Troya de los trastornos de conducta alimentaria en la sociedad. Es más, es que culturalmente normalizamos el trastorno por atracón. ¿A qué me refiero con esto? Vemos súper normal, sin ningún tipo de cuestionamiento, que estemos haciendo unas conductas de descontrol alimentario en Navidades. Es decir, cuando hablo de descontrol alimentario, hablo de comer hasta llenarnos de una manera molesta. Dolorosa para el cuerpo.
Totalmente. Es decir, vamos, pero o sea, es decir, es como si hubiéramos salido de un campo de concentración. Es decir, o sea, ahora es cuando tenemos que literalmente coger todo el alimento posible antes de meternos en la operación bikini. ¿Por qué? Pues porque ya mentalmente vamos con la predisposición a que cuando termine Navidades voy a hacer unas restricciones enormes de aupalerandio. ¿Por qué? Porque llega el verano y tengo que adelgazar para el verano. Y entonces es como el ciclo de la vida. Es decir, tengo fases de control cuando llega el verano y cuando se acerca el invierno, descontrol. Control, descontrol, control, descontrol. Y esta, en mi opinión, es la base de cualquier trastorno de conducta alimentaria, el sentimiento de descontrol alimentario. Eso es súper, súper importante, porque si yo siento descontrol alimentario, yo estoy ejerciendo control alimentario. Esa es la conducta típica de un trastorno de conducta alimentaria. Repito, no puedo sentir descontrol si no estoy ejerciendo control. Y entonces, claro, si hay fases de control y descontrol, o sea, vamos después de Navidades, de las vacaciones de Navidad a la empresa, a socializar con nuestros compañeros y cuál es la conversación típica. He engordado no sé cuántos kilos en Navidades. Habrá que hacer algo con esto. ¿Qué os parece si nos apuntamos todos juntos a hacer la dieta cetogénica y ir a, yo que sé, o sea, entonces claro, ya hacemos grupos de control alimentario donde nos vamos a observar con hostilidad si me traigo a la empresa a comer un tupper de macarrones con queso y no de verduras con champiñones, ¿no? O sea, entonces, Luego una claro, mañana alguien lleva una bandeja de croissants y te descontrolas con los croissants porque alguien llevó una bandeja de croissants. exacto. O sea, o sea, y entonces, claro, nos metemos en trastornos de conducta alimentaria sin saberlo, es decir, porque está como normalizado en la sociedad. Claro, la mayoría de las personas van a estar entrando y saliendo del trastorno por atracón sin generarse mayores problemas que este. ¿Cuál es el problema? Pues que hay personas que por su estructura de personalidad o por su ambiente, que a lo mejor parten de una familia o un entorno que es mucho más restrictivo con la comida, pues empeoramos. Y ahí estaría, digamos, la parte compensatoria, es decir, lo que llamaríamos las bulimias, tanto la bulimia purgativa como la no purgativa. Porque ya la compensación es un nivel más de un trastorno de conducta alimentaria. Una cosa es sentir descontrol porque estoy intentando controlar. Vale, pues me siento culpable, etc, etc, etc. Pero el siguiente es cuando compenso, es decir, cuando esas Llevas a la emociones de acción de algo, ¿no? totalmente, me voy a compensarlo bien con lo que tenemos todos en mente cuando hablamos de bulimias, que son las purgaciones, es decir, provocarnos el vómito o el uso de diuréticos y laxantes, pero esto es lo menos común dentro de las bulimias. Lo más común es con actividad física, es decir, uso la actividad física. Es como la gente que dice, no, 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 si yo me relaciono muy bien con la comida, o sea, voy 4 veces al gimnasio, como de todo, vale. ¿Y qué pasa si una semana no vas al gimnasio? ¿Sigues comiendo de todo? Esa es la pregunta del Pues sí, oro. porque cuán culpable te sientes o cuánto te afecta a tu Claro, autopercepción y a tu autoestima. totalmente. Porque estamos en esa especie como de contabilidad en mi cabeza de cuánto estoy Con la haciendo y calculadora todo el tiempo, tal cual. totalmente. Es decir, y la calculadora es vamos, es el buque insignia de los trastornos de conducta alimentaria, el estar controlando mentalmente, o sea, es decir, si me tengo que estar preocupando o no preocupando por el tema de la comida. Y eso es muy, muy importante de observar. Si vivo con una espada de Damocles en mi cabeza que me va a caer como no vaya al gimnasio las veces que tengo que ir, no voy a estar yo tranquilo con lo que como o dejo de comer. Entonces yo voy a estar ahí. Si no puedo compensar con la actividad física, voy a compensar con la alimentación. Entonces, claro, ahí ya se le ven los cuernos al toro, cuando ya estoy prohibiéndome cosas y demás. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si caigo en prohibirme cosas porque no he ido al gimnasio, spoiler, voy a tener más probablemente una conducta de atracón. Entonces, ya como entre en el atracón, ya no me voy a estar exigiendo en plan super zen lo de ir 2 o 3 veces al gimnasio para estar yo tranquila. No, ya voy a estar yo volviéndome tinky Una bola winky. de nieve de cosas, ¿no? Exacto. Y ya vamos allá a probablemente las bulimias que son más. O sea, otra bulimia que está apareciendo mucho es la diabulimia. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es la diabulimia? La diabulimia. ¿Conoces el tema del Ozempic y todo el revuelo que está habiendo con, Pero bueno, haz una introducción para la gente que no lo sepa. eso es. Vale. O sea, el Ozempic, es decir, no es algo nuevo, ¿de acuerdo? Es decir, las personas con diabetes ya se habían dado cuenta de que puedes controlar muchas cosas con la medicación de la diabetes. Entonces, han sacado un medicamento que va dirigido a tratar la obesidad
con pues, un mecanismo de acción de la diabetes. Entonces, el punto está en que el uso de este medicamento se usa para estar como tranquilos con la comida. Es decir, pues yo si me enchufo este producto, pues me siento en seguridad con la cosa. O sea, me puedo permitir comer de todo porque no voy a descontrolar, porque me va a gestionar la hambre y la saciedad. ¿Pero esto es siendo Simplemente, diabético o no siendo diabético? Perdón. todo, El claro, Ozempic, sí, para cualquier totalmente. persona. Lo Para que pasa es cualquier que está persona. solamente recetado para diabéticos, ese es el tema. Esto es algo que iremos observando, los efectos secundarios que tiene la prescripción masiva que está teniendo. ¿De acuerdo? Es decir, yo, por ejemplo, he visto en consulta, incluso en perfiles de trastorno con atracón, que puede ser útil este uso. Concretamente, es mucha mejor opción, pero muchísima mejor opción que que un bypass gástrico. O sea, es decir, si comparamos una cirugía con el uso de Ozempic, evidentemente una cirugía bariátrica es una auténtica barbaridad de acometer al cuerpo. Es decir, tiene muchos efectos secundarios. Una cirugía bariátrica que nadie le explica al que se va a someter a la cirugía bariátrica. Dicho lo cual, el Ozempic me parece una solución muy interesante para casos de obesidad mórbida. ¿De acuerdo? Es decir, porque de la misma manera en que cuando tenemos anorexia, nuestro sistema intuitivo falla, es decir, conectar con el hambre, conectar con la saciedad, falla literalmente, en los casos de obesidad grave también falla. Y el Ozempic yo he visto que ayuda a comer intuitivo. Y entonces el comer intuitivo, conectar con hambre y saciedad, ayuda. Dicho lo cual, y hablando del uso positivo que puede tener el Ozempic, se está usando el Ozempic para toda la peña. O sea, se le está dando Ozempic a personas que no tienen ningún problema con la alimentación, más allá de tener un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, esto es como darle pistolas a niños. Es decir, aquí ya llegamos al punto, o digamos, a la punta de la pirámide, que es combatir el hambre. Hemos pasado por la sensación de descontrol, hemos pasado por la compensación con la actividad física y provocarnos el vómito. Pero es que el cenit o el punto más alto de un trastorno de conducta alimentaria es cuando lo que estamos haciendo es pelear contra el propio hambre. Entonces, el Ozempic me quita el hambre o me ayuda a apagar el hambre. O sea, y si una dosis no me sirve, me meto dos para quitarme el hambre. Entonces, claro, aquí es donde vamos a encontrarnos el mayor nivel de resistencia a un tratamiento de conducta alimentaria. Porque en los dos anteriores niveles, la persona sufre con su conducta alimentaria. O sea, hay una emoción, o sea, es decir, hay una motivación positiva para terapia, por ejemplo. En este punto ya no hay tanta. Es decir, porque ya alcanzo esa especie como de sensación de bienestar haciendo una restricción. No solamente. No es como una droga, no, es una droga que básicamente te desconecta de tus sensaciones físicas. Exacto. Tú decides que no quieres tener hambre contra tu propia vida, porque realmente si tu cuerpo Totalmente. te dice que tienes hambre para que vivas, ¿no? Entonces, lo que hace es anular esas emisiones, bueno, lo que te manda tu De cerebro. dopamina, de todos los moduladores de hambre que hay. Claro, el asunto es el siguiente, y esto es algo que se suele poner como bonito en redes sociales, que es la cetosis. ¿De acuerdo? Es decir, es muy importante entender que nuestro cuerpo va a sufrir, va a sufrir, va a sufrir, va a sufrir hasta entrar en cetosis. Entonces, claro, la cetosis es un mecanismo de supervivencia del cuerpo. O sea, el cuerpo dice como, vale, el organismo no me está dando de comer, pese a que le estoy aquí matando de hambre. Entonces, esta estrategia ya no nos puede funcionar. Entonces, empieza a movilizar otras rutas metabólicas que tienen un efecto secundario muy interesante y es que me hace sentir bien. Es decir, estoy bien cuando estoy en cetosis. ¿Pero por qué estoy bien? Pues porque esto probablemente no sea tal cual lo estoy diciendo, pero bueno, para que nos entendamos, pues porque estoy un poco borracho. Es decir, la propia ruta metabólica lo que me hace estar es un poco borracho. Entonces, pues estoy como si me hubiera tomado dos cervezas y A pues eso, nivel bioquímico, ¿no? ¿Te refieres? La misma y a bioquímica. nivel, eso es a nivel emocional. Es decir, la cetosis es o sea, genera residuos, es decir, genera problemas hepáticos, genera problemas en el sistema, el hacer eso. Además de no estar consumiendo los nutrientes suficientes, que también esto genera problemas. Pero claro, como o sea, como nos basamos como humanos en un sistema emocional, si no comer y entrar en cetosis me hace estar bien y comer me hace estar mal,
¿yo qué voy a pensar? Pues que el ayuno intermitente de 2 días o el detox de una semana de no comer, tal cual, vamos, es entrar en el nirvana aquí, básicamente. Entonces, eso es muy importante de comprender, que cuando llegamos a un momento ya donde la persona puede combatir el hambre, ahí el aceptar que se tiene un trastorno de conducta alimentaria es muy difícil porque la persona no se va a sentir mal en el trastorno de conducta alimentaria, sino que se va a sentir cómoda, bien. El problema está en cuando me viene alguien y me dice que tengo que comer más. Y es como, no, no, es que si como más es peor, porque si como más empiezo a tener atracones, empiezo a tener, pues, o que tengo una Sí, mala... además, ese estado de sentirse bien, que dices tú, ¿no? Estás ahí, te sientes bien, estás en una cetosis, te sientes ligero, con energía mental y todo lo que te venden o te comunican sobre la cetosis y el ayuno intermitente, que puede tener, que no digo que sea falso, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo es sostenible estar Tiempo. ahí? Porque Exacto. puntualmente, ok, puede estar, pero no puede estar todo, meses, años. El tema es por qué nos polarizamos tanto, ¿no? Porque dice, bueno, si como me siento mal. Hombre, si comes de más y te sobrecargas y te das un atracón, te vas a sentir mal, física y emocionalmente. Si te vas al extremo, ¿no? Un ayuno intermitente heavy o prolongado en el tiempo, te vas a ir sintiendo bien, pero llega un punto en que te vas a sentir mal. Exacto. Pienso, no sé, ¿cómo lo ves en cuanto a tu experiencia con estas conductas tan polarizadas? Totalmente. Lo primero es que tenemos que romper la polarización. Es decir, y aquí hay que poner algo encima de la mesa que muchas personas viven de ello, que es el tema de las cosas desinflamatorias. O sea, es decir, vamos parte a parte con esto. La digestión, comer, inflama. Punto. O sea, es decir, no existe tal cosa como, o sea, o sea, decir, no, no, es decir, no existe. Es decir, tu cuerpo Eso es puede verse, natural. claro, o sea, tu cuerpo puede verse de una manera a la mañana y de otra manera a las 8 de la tarde. O sea, es decir, es lo que hay. O sea, es decir, es la inflamación natural del cuerpo. Que puede haber cosas que inflamen más o menos, vale, no digo yo que no, pero no podemos polarizarnos en que el cuerpo no se deba inflamar. El cuerpo se va a hinchar en mayor o menor medida al comer. Dicho lo cual, existe ciertas conductas que tienen mucho que ver con los trastornos de conducta alimentaria, como por ejemplo la monitorización corporal o la dismorfia corporal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo aprendo a observar que cuando yo me siento hinchada, me siento muy mal. Y como me siento muy mal, digo, vale, pues si no como, me quitaré este sentirme mal que asocio con sentirme hinchada. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es un truco que pasa en nuestra cabeza, que le pasa a muchas personas con dismorfia corporal. Es decir, pienso que como mi cuerpo está hinchado, como mi cuerpo ha engordado, que spoiler, de un día a otro es muy difícil que engorde, o sea, muy, muy, muy difícil, pienso que me siento mal. Y el truco está, y eso lo hacemos en terapia, darle la vuelta a la tortilla. No, no, no es que por haber engordado, por haberte hinchado, te sientes mal. Como te sentías mal, y evidentemente no has identificado tu motivo de malestar, dices, seguro que habré engordado. ¿Y qué pasa cuando estás con... ¿Qué y cuando será? tienes más... Es que estoy Totalmente. Engordado. seguro O que es sea, eso. totalmente. Entonces, claro, como me siento peor a nivel emocional, como tengo más ansiedad, imagínate que has tenido un problema en el trabajo, un conflicto con la pareja o te Claro, no va sientes a ser el sola. trabajo ni la pareja, seguro que es que estoy hinchada. Totalmente. Entonces, ¿qué hago? En vez de mirar qué me pasa en mi vida y cuidarme, me miro en el espejo a encontrar la grasa, ¿no? O sea, vamos a encontrar aquí lo que en mi cuerpo lo que justifica que me sienta mal. ¡Ajá! Aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí un algo que no debería estar. Entonces, pues centro toda mi atención en controlar mi alimentación y mi actividad física para regularme emocionalmente, que eso es la base de un TCA. Por eso apunto a que lo de hincharse es algo natural, ¿de acuerdo? Es decir, porque al final o sea, la base de un TCA es intentar solucionar o regularme emocionalmente a través de mi cuerpo y la alimentación. Sería un poco como de, me da igual que todo en mi vida falle, por lo menos no estoy gorda. Sería un poco la frase de un TCA, que es como, ostras, Sí, o sí. sea, y entonces de aquí poco a poco se va trabajando. Es decir, en el momento en que una persona antepone
lo que necesita en su vida para estar bien al físico, pues ya está, no habría TCA como tal. Eh, También es importante lo que has comentado muy al principio, ¿no? El entender que vivimos en una sociedad que en mayor o menor medida nos va a premiar por X físico y nos va a castigar Lo que te por iba X. a decir. Exacto, también está en la escala de valores tanto propia como en la que nos movemos, ¿no? Porque el no estar gorda, o sea, me pase cualquier cosa pero no estoy gorda, el tener un cuerpo normativo tiene un montón de beneficios. Desde aceptación social, que te elijan o no en un trabajo, que esto parece que no, pero sucede, evidentemente, la Bueno, estética a la hora de elegir una persona en una recepción o no, en una oficina o no, esto pasa, y quien diga que no, no le creería yo, pero claro, por lo menos ser normativo físicamente tiene muchos beneficios, tanto en la ropa que te puedas poner, la pareja que puedas encontrar, a las relaciones sociales en donde te vas a sentir más o menos cómoda. Entonces, claro, no es solamente que me veo flaca, es todo lo que trae la eso es. aceptación alrededor de esto. Entonces ahí ya nos tenemos que plantear a nosotras mismas, a nosotros mismos, cuál es nuestra escala de valores tanto con la Totalmente. gente con la que nos vinculamos, ya me interesa vincularme con gente que valore si estoy más o menos delgada, ¿no? Y ya claro, ¿qué pasa? Hay que rascar más ahí, ¿no? Lo que comentas es muy importante y es algo nuclear en un tratamiento de trastorno de conducta alimentaria, que es mi vinculación social. Es decir, desde dónde me vinculo con los demás. Y eso es súper, súper importante, porque parte desde dónde me vinculo yo conmigo misma. Mm, Una de las primeras cosas que deberíamos romper como sociedad es valorarnos a nosotros mismos, que esto sí se puede hacer porque es con nuestra escala de valores, rompernos la cosificación. ¿Qué es la cosificación? La cosificación es supeditar nuestro valor al físico. ¿Qué significa esta palabra? Significa que lo más importante es el físico. Y ya después, si eso, todo lo demás, ¿no? Es decir, el hecho de ser inteligente o ser buena persona o todo esto, viene segundo. Es decir, es como, va muy bien, pero si esto primero de tener un cuerpo normativo no está, pienso que soy una mierda. Pues esto es lo primero que tenemos que romper con nosotros mismos. Aquí, después de que tengamos esto, nos tenemos que enfrentar con una sociedad. Entonces, pensar que la sociedad tiene que cambiar para que se amolde a mi salud mental es la fórmula perfecta para tener mala salud mental, literalmente. Por lo tanto, yo siempre digo que es súper importante aceptar la realidad, aceptar cómo funciona el mundo, es decir, el mundo va a funcionar de una manera en la cual pues una persona más atractiva va a tener más oportunidades en todas las áreas de la vida, tanto en la social como en la afectiva, como en la laboral. Pero independientemente de esto, debemos cultivar en nuestra vida relaciones de aceptación incondicional. Y eso es muy, muy importante, porque eso es lo que separa el que nos absorba la presión estética de la sociedad a que no nos absorba y que tengamos ese espacio donde podernos sentir seguros en nuestra vida. Las relaciones de aceptación incondicional son lo que suena, aceptación incondicional, que independientemente de mi físico, de quien sea, estatus, lo que se hace. exacto. Lo que se dice en el matrimonio cuando te casas, ¿no? Lo de en la salud y en la enfermedad, eso es aceptación incondicional. Y si cultivamos relaciones de aceptación incondicional, podemos confrontar el mundo condicional que tenemos. ¿Por qué? Mm. Porque, bueno, vamos a hacer la batalla, vamos a proponernos objetivos en base a lo que queremos en la vida, lo conseguimos, genial. ¿Que no lo conseguimos? Pues nos protegemos en la zona de aceptación incondicional, nos lamemos las heridas, nos curamos y vamos. Nuestro núcleo duro, ¿no? Totalmente. O sea, y que, muy importante, el núcleo duro, es decir, no tiene que ser más de una, dos o tres personas. Es decir, Mm. no, no, no tenemos que pensar que no, es que todo el mundo me debería aceptar incondicionalmente. No. Probablemente ni tus familiares te acepten incondicionalmente. O sea, entonces, claro, ese es el punto. El cómo cultivamos esas relaciones va a determinar realmente nuestra resiliencia a las presiones que nos van a valorar como válido o no válido. Mm. Hay, por ejemplo, un estudio muy curioso y es que las personas atractivas reciben menos pena de cárcel y ¿Qué dice? sí, sí. Y O la ley sea, está exenta de esto, por Dios. Qué fuerte. Mm. claro, está estudiado. Es decir, cogen personas con los mismos delitos, es decir, con el mismo juicio,
hay una especie como de jueces, ¿no? Que valoran la normatividad física de esa persona y estadísticamente hablando tienes menos, o sea, menos penas y si tienes penas menos severas si eres atractiva o atractivo. Fíjate, no lo sabía esto, qué fuerte me parece. Totalmente. Después también el tiempo de consulta de los médicos. Es decir, si tienes un cuerpo normativo, los médicos invierten más tiempo en ti que si no eres una persona con un físico normativo. O sea, ¿Y qué pasa, Juan, con las personas que no tienen un físico normativo y que muchas veces tienen un rechazo hacia el ejercicio físico derivado del rechazo a su propio cuerpo, ¿no? Porque esto exacto. también lo he visto mucho, ¿no? O sea, hay un rechazo al ejercicio porque quizás se lo han metido a presión para adelgazar o porque tienes que hacer tal cosa obligada, entonces, claro, más te obligan a comer espinaca, menos quieres espinaca, ¿no? Pero gente que no tiene, porque no nació con un cuerpo normativo o porque estructuralmente no lo es o porque lo que sea, y que tiene esa dificultad, ese rechazo, pero es más emocional que real, porque quizá esa persona no quiere conectar con su cuerpo, porque claro, hacer ejercicio físico te lleva a observarte, ¿no? A sentirte. ¿Cómo gestionas o cómo regulas esta parte, ¿no? Porque esa persona al final necesita el ejercicio por una cuestión de salud. ¿Cómo podemos llevar a esa gente a despertar esas ganas o ese inicio, ¿no? Ese contacto consigo misma, con su cuerpo? Eso es. Pues es una pregunta muy buena y es algo muy común. Eh, Cuando hablamos de cuerpos normativos, es importante entender que hay cuerpos que van a tener cosas que no van a cambiar independientemente de lo que adelgace, lo que no. Es decir, va a ser así. Puedes observar, por ejemplo, sin irnos a algún tipo como pues bueno, de no normatividad grande, ¿no? Como de pues no tener un brazo o más funcionales. Desde el punto de vista estético, hay personas que tienen una salud muy buena, pero que su cuerpo no parecería de persona deportista o de que hace deporte, básicamente. Es decir, esto es algo súper, súper común. Lo que tenemos que entender es el tema de la aceptación corporal. Porque lamentablemente en redes sociales, cuando se habla de aceptación corporal, se cae en mucha toxicidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay mensajes que dicen, quiere a tu cuerpo, enamórate de tu cuerpo, ¿no? Como de cuando hagas algo con actividad física, abrázate y quiérete mucho, tal cual. Esto es muy tóxico. ¿Por qué? Porque a mí me puede no gustar mi cuerpo. Yo no tengo por qué querer mi cuerpo para vivir bien. Y ese es el problema, que ese tipo de mensajes que se lanzan desde cierto sector del body positive eh, siguen la misma ideología que la cultura de la dieta. Es decir, te tiene que gustar tu cuerpo para poder usarlo. Error. Es decir, esto no se trata de tirarlo de ahí. Lo que tenemos que entender es que el cuerpo es una herramienta. Es decir, no es nada más que una herramienta. ¿Dejarías de usar un martillo porque no es bonito? ¿Dejarías de usar un coche porque no es bonito? ¿Dejarías? No. Es decir, ¿por qué? Porque el valor que le doy al martillo al coche se basa en la función que le doy. Entonces, esto es muy, muy importante. ¿Qué función estoy dando de mi cuerpo? O sea, ¿para qué estoy usando mi cuerpo? ¿Estoy usando mi cuerpo para obtener validación de los demás? ¿O estoy usando mi cuerpo para algo funcional en mi vida, para hacer algo que necesito hacer? Y eso es importante. Si yo centro en el para qué es para esto, que es algo que va alineado con mis necesidades, ahí estaré haciendo un ejercicio de aceptación corporal. Tenemos el derecho a decir, no me gusta nada mi cuerpo, me parece horroroso, o sea, qué horror de cuerpo, vale, pero ¿eso qué tiene que ver con que Te literalmente tienes, te sirve para moverte. claro, totalmente. Al final, hay una pequeña historia, ¿no? Que siempre cuento en consulta y es, imagínate que pues tienes que ir al trabajo que están dando a una hora y pues por H o por A no tienes dinero para un coche y pues tu padre te regala un coche que es una tartana, o sea, es un coche de los años 70, de una marca de un país de la Unión Soviética que ya no existe, o sea, es decir, que vas a ir dando el cante, pero bueno, vas a llegar a la universidad en 10 minutos. ¿Qué prefieres? ¿Usar el coche para llegar en 10 minutos, pero dando el cante del coche horroroso que es? ¿O tragarte una hora de andar por no enseñar el coche? Pues la gente diría, pues es una chorrada, cojo el coche. Lo mismo con el cuerpo. O sea, ¿para qué voy a estar
voy a ir a la playa, no, voy a ir a la playa más mejor a las 8 de la tarde, que es cuando menos gente hay, por lo tanto, o sea, ¿no? ¿Qué sea la playa? Ve a la playa. El punto también está en que solemos pensar, y esto a veces se establece por experiencias muy negativas que hemos vivido en el pasado, solemos pensar que vamos a ser el centro de atención por nuestro físico, cuando en el fondo la mayoría de la gente no le importamos. Es decir, o sea, no, No somos su centro de universo, ¿no? totalmente. O sea, Y y también no, el tema de sí, no. la autoestima justamente con esto, ¿no? Tiene que ver con quizás aceptar lo que no nos gusta de nosotros mismos también. Bueno, O autoestima es que nos guste todo. vamos parte por parte. El autoestima se suele usar de una manera todoterreno. Es decir, en la autoestima, cuando como cultura hablamos de autoestima, también metemos el tema del autoconcepto. Autoestima y autoconcepto son dos entes que suelen estar relacionados en nuestra psicología, pero que no es lo mismo. Autoconcepto es el concepto que yo tengo de mí mismo. Autoestima es cómo yo me valoro. ¿Qué ocurre? Que solemos valorarnos condicionándonos con nuestro concepto. Y esto es lo que tenemos que romper. Yo me voy a cuidar, yo me voy a valorar independientemente de mi concepto. Esto es lo que se llama autoestima. Es decir, si mi autoestima se basa simple y llanamente en voy a hacer lo que necesito para cuidarme y punto, y no entra más ruido en la cabeza, esta persona tiene muy buena autoestima. Si mi autoestima está determinada por mi autoconcepto, pues puedo tener mala autoestima, porque en el momento en el cual mi autoconcepto no llegue a donde tiene que llegar, ¿qué voy a hacer? Dejar de cuidarme. Y entonces aparecerá la mala autoestima. Entonces, pues al final, para tener autoestima, lo que tenemos que hacer es aceptarnos incondicionalmente, como bien has dicho. Es decir, aceptar lo que necesitamos incondicionalmente. Si hace un día de verano que estoy sudando literalmente 3 litros de sudor y tengo una piscina ahí donde hay un montón de vecinos, pues me voy a la piscina a pegarme un baño. Aquí el autoconcepto nos puede decir, no, pero es que fíjate que no has conseguido el cuerpo de verano, qué vergüenza, qué vas a decir. Entonces ya entra el autoconcepto a lidiar con autoestima. A aceptar incondicionalmente es decir, pues vale, pues habré engordado, pero, pero estoy sudando, o sea, tengo calor. Felizmente, Claro, claro. tal cual, o sea, y bueno, y que la gente piense lo que piense, o sea, decir, eso es autoestima. Y la autoestima sería darte el gustazo de meterte en el agua, esté Sí, libre de lo que pase, ¿no? Y darte lo que necesitas, que es un baño fresco. exacto. O Juan, sea, llevas más de, no sé si un año, pero por ahí va, con un experimento de conducta física. Creo que empezaste en agosto del 23 y te eso fuiste es. autorregistrando en un videoblog contando cómo ibas transicionando día a día en tus entrenamientos, que entrenabas, que no. Te quería preguntar cómo fue esa experiencia. Y una cosa que me gustó mucho, siguiendo todo este proceso que has hecho, es que había días que tú creías que la habías cagado, por decirlo de alguna forma, que capaz que habías salido, te había sido un concierto, te había sido un evento, y dices, este día seguro que la he liado parda, y luego, contando un poco los macros, pesándote, veías que no. Esto que Ujú. pasa mucho, ¿no? Uno a veces tiene la percepción equivocada de que se pasó, que no se está cuidando, que ahora porque un día la lió parda ya va a engordar y va a perder todo el trabajo. ¿Cómo fue toda esta transición y qué descubrimientos hiciste a lo largo de ella? Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, he tenido trastorno por atracón desde joven hasta los 20 y muchos. O sea, entonces, claro, justo antes de empezar a trabajar como psicólogo de conducta alimentaria, pues dejé de tener como tal atracones, pero siempre había esa parte como de ver las orejas al lobo, ¿no? Es decir, vale, sé lo que tengo que hacer para no tener trastorno por atracón, y una de esas cosas es no intentar mejorar mi conducta. Es decir, o sea, como intentar olvidarme de todo eso. Entonces, claro, en este proyecto y a raíz de mi trabajo como psicólogo, dije, eso es un poco trampa, en mi opinión, porque esto es como si te viene alguien a consulta con problemas, por ejemplo, una mujer que tiene problemas de dependencia porque ha sido maltratada por su pareja y tal cual. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Que no vuelva a tener pareja? No, no le Mm. decimos eso. No le decimos, pues mira, tú tienes un problema con el amor, entonces para ti el amor no es. Entonces, pues no haríamos esto. Entonces, claro,
me daba la sensación de que en mi formación y en los otros profesionales era muy tabú el tema de hablar de mejorar hábitos saludables en perfiles de TCA. Entonces, pues me usé básicamente a mí de conejillo de indias en todo este proceso. Entonces, claro, al final, yo antes, en mi boda, pues como cualquier hijo de vecino, pues quise adelgazar. Entonces, claro, al final, pues me provoqué ahí esto de descontrol, pues evidentemente, si hago control, sé lo que va a haber después, ¿no? O sea, es decir, si me quito X kilos, voy a recuperar X kilos más 3. O sea, al final, pues bueno, lo de toda la vida y eso, aunque suene muy hipócrita que un psicólogo de esto, pues sí, pues esto yo también Ah, quería no, lucir creo que bien es en muy honesto, creo que es muy honesto, al contrario, es psicólogo, pero es humano, ¿no? O sea, es que todos hemos pasado por ahí, por eso creo que es tan importante divulgarlo, porque nadie está libre de que nos pasen estas cosas. Totalmente, totalmente. Entonces, claro, pues me cabré y dije, o sea, pues punto no, pues soy imbécil porque sabía lo que iba a pasar y dije, esto no puede, es decir, no puede ser así, o sea, esto tiene que haber alguna manera de revertirlo. Y ahí es cuando me usé a mí como de conejillo de indias, cuando literalmente me puse a investigar pues, todo lo que son las bases de psicología en adherencia de hábitos y lo que yo ya sabía de trastornos de conducta alimentaria. Y además también me puse a estudiar pues, nutrición y actividad física. Aunque yo no sea nutricionista o entrenador personal, pues bueno, sé leer la evidencia científica, sé leer y discernir. Y entonces me pasó lo que le pasa a todo el mundo, que tiene una avalancha de información y a menudo información contradictoria. Entonces, claro, el ir probando diferentes cosas y ver qué es lo que funciona y no, pues es importante. Claro, lamentablemente no pude hacer como el videoblog de todos los días y grabarlo y subirlo, pero ya llevo casi 2 años, es decir, 1 año y medio ya llevaré. Y mi adherencia a la actividad física ha sido perfecta como tal. Es decir, una de las cosas que es interesante comprender es qué impacto tiene en la salud el tiempo que dedicamos a hacer actividad física. Porque nos pensamos que hay que hacer mucha actividad física para que tenga un impacto significativo en la vida. No es verdad. ¿No? Si hacemos literalmente 2 horas a la semana de actividad física de alto impacto, vamos a decirlo de esta manera, mejoramos nuestra salud una barbaridad, es decir, un A nivel de 70%. salud, muchísimo. A nivel Es, estético, ya menos. Es decir, si uno lo que busca es una transformación estética, vas a necesitar más. Pero si nos basamos en totalmente. estándares de salud, no hace falta tanto. Es exacto, no hace falta tanto. Y ahí está el punto. Es decir, lo primero es entender que hay ideas muy racionales en la cabeza. O sea, lo que has comentado, ¿no? De cagarlos. Es decir, esto de ostras, pues la cago porque como esto o hago esto o lo que sea. No, eso es lo que va. O sea, el tener eso es lo que va a hacer que no abandones algo. Es decir, si en tu cabeza está bien, fíjate lo que te voy a decir, si en tu cabeza está bien desayunar cereales de azúcar con leche, pues porque estás vago y no te apetece hacerte la tortilla francesa con esto, y a comer, meterte una ensalada super healthy y que no haya una disonancia en tu cabeza entre haber desayunado mal y comer bien, es decir, y que no, o sea, no diferenciar entre grupos de alimentos buenos y malos, tú no vas a abandonar el comer cosas buenas. Y es el comer cosas buenas lo importante, no el no comer cosas malas. Nos centramos mucho en lo que no hay que hacer, cuando habría que centrarse más en lo que sí hay que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, en términos de mejorar tu salud en un 70%, los marcadores, todos, es decir, con que hagas 2 horas a la semana de actividad física intensa, haz que chutas. Con que no haya un hiperávit calórico significativo, ya está. O sea, es decir, y es muy curioso porque, claro, yo literalmente el periodo del dolor lo hice con algo que odio, que es correr, y pues era como un periodo del dolor, era algo que hacía en pocos minutos, muy accesible, y digamos es la parte del periodo del dolor. ¿Para qué hacía eso? Para que cuando fuera al gimnasio no tuviera la sensación de que me quedo sin aire. Es decir, si mejoro pues eso, mi resistencia, pues lo que es el Mm. gimnasio, que es lo que yo quiero hacer, o mejor dicho, la parte que me gusta, pues no va a haber tanta... Y aparte es como, vale, no vuelvo a correr en mi vida, ya me he quitado esto, vale, ahora voy a hacer lo que me gusta, que es una especie como de trampa psicológica para generar esa motivación. Y al final, pues claro, es muy interesante, en mi opinión, el ejercicio anaeróbico,
porque te da un feedback inmediato de cómo llevas el tema de la alimentación. Porque eso es lo que me has comentado al principio, de mi experiencia, es decirme que estoy comiendo o bien o incluso demasiado y de repente voy al gimnasio y no levanto tanto peso como hace una semana. Y de repente veo que me está fallando la fuerza. Y es como, vale, es que estoy comiendo menos de lo que estoy pensando. Que eso es algo muy, muy típico en los trastornos de conducta alimentaria. Realmente, que la sensación que yo estoy teniendo de lo que estoy comiendo o dejando de comer no es la realidad. Y en cambio, en el ejercicio aeróbico, eso no se nota tan de manera directa o de una manera tan clara. En el ejercicio anaeróbico se nota Sí. al dedillo. O sea, estás una semana de manera tonta, ponértelo tú, haciendo un déficit calórico, de esto de que ni te das cuenta, o sea, decir, Sí, sobre todo hidratos de carbono, que uno necesita, sobre todo la carga de hidratos para un buen entrenamiento de fuerza. Rendir bien, total. cambia. Exacto. No, no, es que yo, por ejemplo, caí en la tontería esta de, no, hay que bajar los hidratos de carbono. No, o sea, narices, o sea, eso es súper necesarios. O Claro, sea, claro. los aclaro, o sea, es que lo que me hace aumentar de masa muscular son los hidratos de carbono, porque es lo que me permite hacer tensión mecánica, que la tensión mecánica es lo que le dice a mi cuerpo, oye, vamos a coger proteínas para construir un músculo. O sea, entonces los hidratos de carbono es la base, literalmente, de la actividad física. Entonces, yo o sea, lo que he aprendido de conducta alimentaria a través de experimento es súper, súper importante. Es decir, a mí me ha enseñado muchísimo, literalmente, y me ha mejorado la vida una barbaridad. Es decir, además de, bueno, el cambio físico, ¿no? Pues eso, que siempre viene bien. Tal cual, Realmente la- pudiste alcanzarlo, ¿no? Lograste mantener los hábitos, lograste, no, volviste a tener atracones o lo pudiste tener No, regular. no he tenido ningún atracón desde hace un año más o menos. O sea, al principio claro, al principio del ejercicio o del experimento, es la parte más difícil, es la parte donde más tienes que pelear contra tu propia cabeza. O sea, porque al final ahí estás, pues eso, o sea, has abandonado el control, pero es como cuando dejas las luces de Navidad en un armario y cuando vuelven las Navidades, como, vale, pues estábamos aquí sin desenredar, básicamente. Entonces, pues me ha tocado desenredarlas. Y al final, claro, partimos de que yo me basaba en ciertas ideas de cómo funciona nuestro cuerpo equivocadas. O sea, no solamente con el tema de los hidratos de carbono, también con las fases de déficit y de volumen, que es una auténtica chorrada, literalmente, y que concretamente a los hombres nos afecta muchísimo esto a nivel mental. Hay una divulgadora, joder, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es una crack, que lo ponía de manera muy clara y a mí me parece la mejor manera de mejorar tu salud y tu composición corporal a algo saludable, que es con ejercicio anaeróbico. Y ella lo ponía de una manera muy, muy útil y es, lo único que te tiene que interesar, lo único, 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 es la sobrecarga progresiva. Es decir, que tú a medida que vas yendo al gimnasio, haya una sobrecarga progresiva. Sí, cuando Entonces, generas claro, las adaptaciones puedas ir evolucionándolas, claro. eso es. Lo que se llama en el mundo como estar en anabolismo, es decir, estar generando masa muscular. ¿Cuál es el tema? Que hay una idea súper errónea de no, es que no, si estás generando masa muscular no puedes perder masa grasa, ¿no? Tienes que elegir una de ellas. Es mentira. Es totalmente mentira. O sea, si tú te centras en ganar masa muscular, va a ocurrir una cosa muy interesante y es que tu metabolismo basal va a aumentar. Entonces, claro, en un principio no vas a perder grasa aumentando tu masa muscular, pero cuando vayas aumentando tu masa muscular, de repente la sobrecarga progresiva no va a ir tan pico, no va a ir tan arriba. ¿Y qué es lo que está pasando en tu cuerpo? Que estás empezando a quemar grasa, pero pero tú no te tienes por qué estar fijando ni en cuántas calorías estás comiendo, ni en, o sea, no, ¿en qué te fijas? En el gimnasio y levantar más peso. Ya está, o Claro, sea, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, lo que pasa en este caso es más un sector muy masculino, la etapa de definición o crecimiento de la masa muscular. Volvemos a lo mismo. ¿Tú qué quieres? ¿Que se te vea el six-pack o quieres tener músculo y que tu cuerpo esté funcionando bien? Porque si lo que queremos es que se vea el six-pack, hay que ir a una restricción energética, estamos hablando otra vez de estética o salud. Entonces, si necesitamos por salud ganar masa muscular, genial. ¿Qué más da si estás un poco más, entre comillas, tapado? Porque además el cuerpo exacto.
así, esto de que se nos vea la tableta de chocolate es una cuestión estética. Quizás hay una Totalmente. persona que se le ve de forma natural, pero no es lo habitual, es un merchandising, algo que nos han ido vendiendo, pero... Claro, es que al ¿eh? final ese es el punto. Es decir, cuando ves en los hombres sobre el tema de las fases de volumen y déficit, es que son atracones, es decir, son fases de control y descontrol, o sea, literalmente. Bueno, también está muy instaurado la comida, esta cheat meal, está como que, bueno, toda la semana te vas cuidando. Yo cuando he escuchado de esto, sobre todo lo he visto mucho en gimnasios, chicos que hacen restricciones bestiales entre semanas, llega el fin de semana y se comen 4 o 5 hamburguesas. Y yo decía, es que esto tiene que ser un trastorno, esto no puede estar bien, porque tu estómago tampoco está preparado para pasar de comer arroz con pollo toda la semana y zamparte Totalmente. cualquier tipo de fin, o sea, y no creo que eso sea bueno a nivel psicoemocional, y esto en el mundo, sobre todo masculino, sí que se ha visto mucho. Yendo un Totalmente. poco a tu experiencia, también te he escuchado hablar de un concepto que está más divulgado en hombres, menos en las mujeres, que es gamificar el entrenamiento. Claro, la gamificación es lo que hemos comentado de fijarte en lo que vas subiendo. Es decir, al final el punto es observar la actividad física como un juego. Eso es lo más importante. Es lo que va a generar una motivación adecuada. Esto de me apetece hacer y me siento bien haciendo, es juego, básicamente. Si no lo observamos como un juego, lo vamos a ver como una obligación, lo vamos a ver incluso como algo negativo, como un castigo. Entonces, la gamificación es, en mi opinión, la base de tener una buena motivación en la actividad física. ¿Cómo será un ejemplo de gamificación? Pues una gamificación, lo que competimos es con nosotros mismos o con otras personas. Es decir, nos centramos en ser mejores en algo. Por ejemplo, en mi caso que voy al gimnasio, pues me centro en ser mejor levantando, pues en sentadilla X kilos. Y entonces al final voy en mi cabeza pensando, va, pues hoy lo voy a hacer, ¿no? O sea, entonces, pues, más con la mentalidad y todo el rato es un juego. Ir marcándote metas alcanzables, ¿no? Decir, bueno, o a conseguir, yo que enseño pilates, tal postura, o levantar tantos kilos en el gimnasio. Son como pequeñas metas que además luego te dan como mucha gratificación, ¿no? Porque sientes que, va, las he Totalmente. conseguido. Es que esto es, bueno, es un poco chiste de TCA, pero claro, una de las cosas que más me ha fastidiado es darme cuenta de mi propia dismorfia corporal. Es decir, yo voy aumentando mi masa muscular, me miro al espejo, no me veo diferente. Entonces, claro, es frustrante que vayas, es frustrante que vayamos buscando el refuerzo positivo o el subidón en el cambio físico y es que nos acostumbramos a nuestro propio cuerpo y no somos conscientes de los cambios que estamos teniendo. Entonces, es absurdo que nuestro sistema de reforzamiento, además de que genera TCAs, es absurdo que esté basado en el cuerpo. Donde debería estar basado es en el sentimiento de competencia, en el hecho de, ostras, esto que no hacía antes, ahora lo hago. Qué guay, qué bien me siento. Vamos a jugar a esto otro día de la semana. Y ahí está el punto. Si conseguimos ser como niños en la actividad física, ahí es donde tendremos motivación hacerla, para usar nuestro cuerpo. Usar nuestro cuerpo, si quitásemos la parte psicológica y la parte de inactividad o la parte de sedentarismo, si no hubiera ni la parte sedentaria ni hubiera la parte psicológica negativa, nos encantaría hacer actividad física. De la misma manera en que cuando sueltas a los niños en la calle, ¿qué hacen? Corren. Corretear, tal cual. Tal cual, y de repente les ves echando el pulmón, o sea, que están ahí a punto de morirse, pero han llegado ahí porque estaban jugando, no es porque estaban pensando en, venga, que tengo que bajar X kilos para la guardería, no, o sea, no estaban pensando en eso. Auténtico, natural, y ahí no hay ningún problema con quien es más gordito, menos gordito, más alto, más bajito. Ellos, hasta que los adultos los hacemos conscientes de eso, disfrutan de su cuerpo y de su Totalmente. movimiento. Pues, sí, no, volver a esa sensación de disfrute desde la inocencia estaría genial. Totalmente. Juan, muchísimas gracias por todo esto. A mí me resulta súper interesante y quiero saber si, por ejemplo, queremos acudir a tu consulta. ¿Tú tienes una consulta presencial? ¿Tienes consulta online? ¿Trabajas individual? ¿Trabajas en grupo?
¿Cómo trabajas en tus terapias? De todo un poco. Es decir, ahora sobre todo me estoy centrando en formar a otros psicólogos, en trabajar con trastornos de conducta alimentaria y con psicoterapia en general. Y hay diferentes modalidades. Es decir, al final, como somos diferentes psicólogos en consulta, pues tenemos diferentes servicios como tal. Hay consultas individuales, de grupo, etc. Y también con diferentes, digamos, precios o bolsillos. Es decir, al final a mí lo que me interesa es, pues a mí me gusta mucho hablar de psicología y soy un apasionado de lo mío. Y el punto yo creo que es que todo el mundo debería de poder ir a psicología. Entonces, al final, formando a más psicólogos, pues en mi opinión, pues se aumenta la oferta, porque la demanda va a seguir igual. Entonces, pues si queréis preguntarme por cualquier tema relacionado con la conducta alimentaria o física o con la psicología, vamos, sentiros libres de preguntarme tranquilamente, es decir, no pasa nada. Y si queréis coger consulta tanto conmigo como con cualquier psicólogo de mi equipo, pues podéis contactarme bien por conducta alimentaria en Instagram o por conducta física. Lo dicho, es decir, hay diferentes precios y si por lo que sea a nivel económico no podéis acceder a psicología, pues dentro de los psicólogos que estoy formando, los más nuevos tal cual, ofrecemos terapia gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, pues si queréis poneros en marcha, claro, o sea, si tengo estudiantes que quieren aprender a ser psicólogos y hay gente que quiere psicología, pues matamos los pájaros de un tiro, o sea, tal cual. Entonces, pues y están supervisados por mí, ¿eh? O sea, no es que os lo suelto ahí y que hagan lo que quieran. O sea, con lo cual, pues aparte, sentiros súper libres de preguntarme sin ningún tipo de problema. No, esto es maravilloso, muy necesario, porque claro, se habla mucho de salud mental, pero la gente, la mayoría no tiene dinero para dedicarle a esto. Ojalá fuera algo que fuera accesible, sí. Pero bueno, por eso, buenísimo lo que me estás contando, me parece una maravilla. Gracias. ¿Y online también hacéis o solo presencial? No, online. O sea, online es lo que más hacemos, literalmente. O sea, al final, el tema de las redes sociales es, digamos, la manera de divulgar más sencilla el trabajo. Y al final, como divulgamos mucho en redes sociales, la mayor parte de los pacientes nos vienen de manera online. Es decir, sí, tal cual. Así que por esa parte, tanto online como presencial, podemos hacer, ningún problema. Pues Juan, maravilloso, eres una fuente de información y de inspiración, que a mí me encanta tu proyecto y me encanta cómo lo comunicas también, así que te lo agradezco muchísimo, seguramente te voy a volver a querer entrevistar, si te dejas. Por supuesto, cuando quieras. Nada, muchísimas gracias, un gustazo, de verdad. Muchas gracias a ti, Vanessa, un abrazo enorme. Nos vemos la próxima. Nos vemos, adiós.